Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 12 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. Un día de estos, el 1 de enero, estaba pensando que este año es preelectoral. Y a mí me gustan mucho los años preelectorales porque nos da la oportunidad desde Noticia Monumental, desde Matices y también en lo personal, de meterme en un tema que ustedes saben que me apasiona y que es la política. Y además porque yo creo que los medios de comunicación podemos hacer un aporte muy importante para que usted que nos escuche y que nos ve, pues se sienta satisfecho e incluso informado, explicado con estas cosas. Y así es que, bueno, ya les voy a decir por qué. Primero voy a saludar a las personas que nos están reportando sintonía. Alberto Bremer, que lo hace esta tarde, Álvaro Agüero, Marco Chacón, Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, Marco Vargas también, William Daniel Barrantes, Yenori Cordero, Marvin Corella. Solo quería separarme un momento del fondo del programa para decirles algo. Marco Chacón me dice en Facebook: Randall, ¿ya está contento con lo del precio de las vacunas o va a seguir llorando? Estoy contento con lo del precio de las vacunas. De hecho, hubiera hecho una fiesta si no hubiera pandemia. Y les voy a decir por qué. Yo realmente quedé muy sorprendido por la cantidad de mensajes que me llegaron ayer, ofendiéndome, burlándose de que yo luché y fui parte de la presión para que se hiciera público el precio de las vacunas. A mí realmente me parece una locura y realmente, con todo el respeto, me parece que esas personas que ofenden eso no entienden nada de lo que pasó. Y yo quisiera tomar un par de minutos nada más para explicarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que, como yo lo expliqué, pero pareciera que no lo hice bien, si el gobierno mantenía confidencial el precio de las vacunas, y ojo, yo me quiero vacunar cuando me llegue el momento, la Sala Constitucional en cuestión de días iba a condenar al gobierno, al Estado, por violar las leyes nacionales. Y entonces ahí sí, la Sala Constitucional le hubiera obligado al Estado a dar a conocer el precio de las vacunas sin importar lo que Pfizer opinara. Y adivinen qué iba a pasar. Iba a empezar una pugna con Pfizer. Entonces, el problema aquí era que si el Estado costarricense se veía condenado por la Sala Cuarta, como a todas luces iba a pasar, nos íbamos a quedar sin vacuna. Lo que quedaba por parte de la prensa responsable era presionar al gobierno para que cumpliera la ley. Porque antes de que alguno me diga que es un convenio comercial, sí, es un convenio comercial. Pero cuando el convenio comercial es con el Estado, entra a regir el derecho público también. Y ninguna ley, ningún convenio, ningún contrato está sobre la Constitución política. Y el artículo 30 especifica que es información pública. Entonces, es realmente una de las pocas veces en que me siento tremendamente decepcionado de que haya un montón de gente que critica a un periodista por hacer su trabajo. Y mi trabajo no es sentarme a quedarme callado y decir, mira, van a guardarse el precio de las vacunas, pero como son vacunas me quedo callado. ¿Saben por qué? Porque la prensa está para advertir, porque no podríamos abrir esa puerta, porque hoy son las vacunas, pero mañana es otra cosa. ¿O ustedes cómo creen que nos dimos cuenta de los enredos con las mascarillas? Por la prensa, porque la prensa presionó. Pero ¿qué pasa si hubieran declarado el expediente de las mascarillas confidencial? Nunca nos hubiéramos dado cuenta de lo que pasó. ¿Cómo creen que nos dimos cuenta del caso Caja Fichel, por ejemplo? Con la prensa. ¿Cómo creen que nos dimos cuenta del caso Isi Alcatel? Por la prensa. ¿Qué creen que dijo la prensa cuando Nicolás Maduro asumió sin elecciones en Venezuela? Que era un golpe de Estado, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con los medios independientes en Venezuela? Los callaron. ¿Qué pasó cuando muchos advertimos que llevar un loco a la Casa Blanca era un desgaste para la democracia? Lo advertimos. ¿Y qué pasó? Pasó lo de ayer.
Entonces, en lugar de agradecer que tenemos una prensa responsable y periodistas, no solo yo, que hacemos nuestro trabajo y que presionamos para que se cumplan las leyes, porque hoy todos sabemos que cuestan $12 las vacunas, pero lo sabemos por la prensa independiente y responsable, ¿verdad? Pero si no hubieran costado 12 y nos hubieran costado 48, o si nos hubieran costado 100, o si alguien se está dejando una comisión, no lo sabríamos. Hoy lo sabemos por eso. Y sí, estoy muy contento porque mi fin era, y yo estoy muy enfocado al resultado, mi resultado era que se conociera el precio. Y hoy se conoce el precio. Hoy el gobierno cumple la ley y Pfizer es más transparente. Son las 2:08, ese no es el tema de hoy, pero ya la verdad es que me había cansado de no decir nada durante las últimas horas. Hoy está conmigo, hoy arranco la cobertura electoral de Matices, porque está conmigo el primer precandidato presidencial que ha aceptado formalmente ya ese papel, que es don Fernando Zamora, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional, a quien le agradezco muchísimo que me acompañe esta tarde. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Siempre un honor, Randall, y un verdadero gusto. Te admiro mucho, sé que sos de los buenos profesionales en periodismo de este país y te agradezco mucho la invitación. Y quisiera, no sé si me permitís, quisiera agregar algo a lo que vos, porque yo he sido también parte de los azotados en Twitter de ese tema de las vacunas, y quisiera también ver, pero no sé si lo hacemos ahora o adelante. Vea, ciertamente yo planteé en Twitter días atrás, antes del fin de año, casualmente también denuncié e indiqué con la información con la información que daba DW.com, que es la empresa de prensa alemana, y con la información que estuvo dando CR hoy, que el costo aproximado de las vacunas nuestras, que hay que entender algo, porque este gobierno es muy jugado, ¿verdad? Dicen $12, pero no dicen que son $12 cada dosis. O sea, en realidad, por el sistema de vacunación, por la vacunación por persona completa, están pagando $24, ¿verdad? Entonces yo decía que yo saco una denuncia en Twitter diciendo que, bueno, el gobierno ya definió en un contrato que aún, vamos a ver, el precio es público. Tengo entendido, y en esto tal vez si usted me ayuda a aclararlo, pero no estoy absolutamente seguro, pero tengo entendido que el contrato sigue siendo oculto, sigue siendo secreto. Entonces, vea lo que yo denuncio en esa ocasión, Brandon. Entonces yo denuncio, vea lo que está pasando aquí. Digo, bueno, miren, $23 la vacuna. AstraZeneca, el gobierno de Inglaterra anuncia que la logró negociar con AstraZeneca en $3, o sea, 9 veces más barata. O sea, la que nosotros firmamos era 9 veces más cara. Entonces eso lo denuncio en Twitter. Y al igual que usted me ha pasado, cosa que es increíble, se me ha venido una andanada de lo que llaman en Estados Unidos los haters o odiadores, ¿verdad? Gente que con comentarios de odio, ¿verdad? Porque yo hacía esa denuncia. Pero vea qué grave lo que estoy. Entonces, y ahora que cuando dijeron y me dicen que ahora que anunciaron que son $12, que yo tengo que aclarar y retractarme, ¿verdad? Bueno, jugando con este juego de palabras de que son $12 cuando en realidad son 24. Pero además vea qué grave, y sigo sosteniendo mi denuncia, vea qué grave, Randall. El contrato es secreto. AstraZeneca ya indicó que Inglaterra negoció a $3 la vacuna completa, nosotros a 24. ¿Qué pasa si en ese contrato secreto lo que dice es que nosotros, Costa Rica, tiene una cláusula de exclusividad con Pfizer y que nosotros estamos en ese contrato condenados a comprarle esas vacunas, algo que no sabemos si es así o no? Estamos condenados a comprarle esas vacunas solo a Pfizer y por lo tanto pagando $24, que significan, señores de Twitter, que significan ciertamente 9 veces más, ¿verdad? Pues me decían que además que no sabía de matemáticas, por supuesto que son 9 veces más el costo de haberla eventualmente a futuro negociar a $3 a futuro con AstraZeneca y no quedarnos eternamente con una vacuna de $24. ¿Qué si en ese contrato secreto, Randall, qué si en ese contrato secreto nos están obligando a comprarla a ese precio permanentemente,
¿verdad? Claro. Con lo cual nosotros quedamos, Randall, totalmente condenados a no poder negociar con una casa más barata como AstraZeneca, que nos va a dejar la vacuna. Nos podría, como a Inglaterra, que es un país además más rico que nosotros, que nos podría dejar la vacuna, si es del caso, a ese precio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y con esto cierro, y me disculpo de que te esté tomando tanto tiempo en este punto, pero por supuesto que te felicito. Por supuesto que felicito a la prensa que hace esa labor, ¿verdad? Y bueno, y lamentablemente aquí la conclusión de esto es que el gobierno continúa, ¿verdad? Ya probablemente sin UPAD, ¿verdad? Pero continúa con una batería de odiadores, probablemente una batería pagada de funcionarios que se dedican a lanzar, a atacar a mansalva al periodismo independiente y a los opositores. Entonces, vea qué grave lo que se está viviendo en este país. Sí, de hecho, por ahí me decían, ¿y cómo sabe usted lo que va a votar la sala cuarta? Leyendo cómo se aprende. Hay 465 votos sobre acceso a información pública, el 70% con lugar. La sala es clarísima en eso. No, además, estamos hablando de fondos públicos, con más razón iba a decir. Por eso es sí. Clarísima eso, son fondos públicos, es información pública. Pero bueno, ahí está el tema. Y don Fernando, muchas gracias. Voy a concentrarme a partir de este momento en usted en la entrevista. Me dijeron que usted fue a Tilarán un día de estos a hacer campaña, y que en Tilarán, es así, ¿verdad? Fue a Tilarán. Sí, correcto, sí fue a Tilarán. Bueno, y me dijeron que en Tilarán usted dijo que es que Dios lo escogió a usted para ser presidente y que por eso era que usted se había lanzado. ¿Eso es cierto, don Fernando? No, eso obviamente es totalmente falso lo que yo indiqué. Lo que yo expliqué, y que voy a explicarte el concepto porque estoy convencido de eso, ¿verdad? Ciertamente. Yo creo que la política, y eso fue lo que expliqué, yo creo que la política, va que hay gente que siempre le gusta digamos, oír lo que no, o tergiversar lo que se dice. Lo que expliqué es que yo decía que en esta ocasión la política, como lo es, por ejemplo, la medicina, o como lo puede ser, en gran medida ahí viene el juego de palabras con el que me probablemente le dijeron a usted para atacarme, al igual que un sacerdocio, eso es un llamado. Eso o sea, que yo explicaba en Tilarán que una de las grandes crisis, Randall, de la política, es que casualmente, la gente se ha involucrado en política sin tener una verdadera vocación, o sea, un verdadero llamado, ¿verdad? Uh-huh. Y lo pongo aquí para dar un ejemplo, como el médico que te dice, o el estudiante, perdón, o el joven que te dice que quiere estudiar medicina porque entiende que ahí se gana mucho dinero, ¿verdad? Entonces yo les explicaba a los dirigentes de Tilarán, les decía, miren, eso es una barbaridad. O sea, lo mismo está pasando con la política. Mucha gente que se ha involucrado, ¿para qué, Randa? Se ha involucrado en función de un concepto, digamos, que utilitarista de la política. O sea, la política para hacer negocio. Porque si yo me meto en política, hago negocio y controlo, qué sé yo, el sector turismo, hago negocios en esa materia. Si logro controlar en el poder las licitaciones de infraestructura, ¿verdad? Entonces, en realidad logro aumentar mi caudal económico. Y entonces vemos mucha gente involucrada en la política, en altos cargos de poder, en función de ese interés totalmente utilitarista. Entonces yo explicaba que al igual que un sacerdote, o al igual que un médico, que debe estar en esa profesión por un llamado, ¿verdad? Entonces, igual el político tiene que tener una vocación. Entonces yo explicaba que yo, ciertamente desde niño, esa vocación o ese llamado, yo lo sentí, que era algo que tal vez era inexplicable. Eso fue lo que yo dije, que era algo inexplicable, era algo irracional. Ciertamente es irracional, esa pasión que muchas veces lo consume a uno, y que me hizo entrar a las filas de la Juventud Liberacionista de 14, 15 años por mi propia voluntad, y que me hizo, recuerdo que, y eso hasta lo conté, que en mi casa, en mi habitación, yo lo que tenía eran retratos de Juan Rafael Mora, de Braulio Carrillo. Entonces me acuerdo que llegaban los compañeros míos de la escuela, porque yo era un niño en esa época, y me decían, ¿quiénes son esos señores? Y era algo que yo tal vez no podía explicar, ni yo mismo comprendía por qué yo tenía
¿qué era ese fuego interno que yo tenía, que yo le llamo con un solo nombre, patriotismo? En el caso del político, ese llamado, esa vocación se llama patriotismo. Entonces yo explicaba que era algo sobrenatural, que eso es algo sobrenatural, que eso es algo que no se podía explicar, y que al igual que por qué el sacerdote se hace sacerdote, o por qué el médico, el médico de verdadera vocación se hace médico, es algo que es un llamado. Y yo incluso comenté la experiencia de mi padre, que fue médico y que le sirvió a la cirugía por 50 años en la Caja del Seguro, ¿verdad? En los hospitales de nuestro país. Y mis tíos me contaban, y que esto es una reflexión interesante, Randall, mis tíos me contaban que cuando papá era un niño, ya ves, cuando iban a ir a jugar, él tal vez veía algún reptil muerto, qué sé yo, lo que llama uno lagartijas, o lo que llama un sapo muerto. Dicen mis tíos, y mis tíos me contaban eso, que papá niño, un niño de la década de los 40 del siglo pasado, se detenía y empezaba, abría el sapo muerto y lo empezaba a inspeccionar. Y en esa época, miren, ni facultad de medicina había en este país, y resultó que mi padre finalmente toma la decisión muy joven de salir del país, porque aquí no había facultad de medicina, y dedicó 50 años de su vida a la cirugía. Pero ellos decían que eso se veía venir desde que era un niño. Entonces yo explicaba, con esto cierro el concepto, entonces yo explicaba que eso es algo irracional, que eso es un llamado, que eso es algo que no se puede explicar, y que eso es algo que tiene que ver con una gran connotación, o sea, eso tiene una gran connotación espiritual. Eso fue todo, ¿verdad? Pero eso fue usted no dijo que Dios lo llamó a ser presidente. ¿Sabe por qué, don Fernando? Me preocupa, porque acabamos de ver ayer a un montón de gente entrar al Capitolio de los Estados Unidos para cumplir los designios de Dios, como la muchacha esta que murió ayer, y realmente que un candidato presidencial, después de lo que pasó en 2018, diga, Dios me llamó a ser presidente, se me prendieron todas las alertas y dije, es la primera pregunta que le voy a hacer. Sí, indudablemente ya está, creo que está bien aclarada, y que es parte también las personas que buscan de alguna forma, porque yo más bien he sido muy claro en que el tema de la fe, que usted es muy religioso, yo lo conozco, usted es muy religioso, usted es muy conservador religiosamente. Lo que pasa es que yo aspiraría a dejar los temas por aparte. Sí, vamos a aclarar ese punto en este aspecto. Yo he sido clarísimo siempre que he estado en mis programas de que utilizar, ¿verdad?, la fe como un mecanismo público la fe para la práctica, es cierto. Eso que usted está diciendo, pues, en el sentido de que yo practico mi fe, pues sí, eso ya es diferente, pero eso es dentro de mi fuero interno, íntimo. Claro. Pero yo siempre he sido crítico de los partidos que han utilizado la fe, y eso ha sido más bien clarísimo. Yo he sido muy crítico de los partidos ya no seculares, sino de lo contrario estaría en un partido, no estaría en un partido secular como es Liberación, si yo tuviera esa convicción. Don Fernando, pero el día que yo lo conocí a usted, que fue en un programa de Matices de cara a la segunda ronda electoral de 2018, yo no sé si se acuerda, pero uno de los temas de esa entrevista era que usted prefería que Liberación le diera apoyo a uno de esos partidos que usted critica, que es el de Fabricio Alvarado. Pues, es probable que yo entre esos dos partidos. Bueno, les recuerdo que yo personalmente, a diferencia de muchos dirigentes de Liberación Nacional, yo fui uno de los pocos que no acepté tomar decisión por ni por Carlos Alvarado ni por Fabricio. Yo de hecho abiertamente indiqué que yo no estaba con ninguno de los dos, ¿verdad? Y no existe ningún tipo de, digamos que no existe ningún tipo de pronunciamiento mío formal. Ahora, usted es un muy buen periodista, y yo recuerdo que usted me presionó a decir, no, pero dígame, don Fernando, pero de esos dos, alguno tiene que ser menos malo. Y entonces yo lo que recuerdo es que ciertamente dentro de dos opciones que no eran convenientes para mí, ¿verdad?, pero que ya estábamos, digamos, atrapados en una de esas dos, y yo le dije, bueno, mire, entre esas dos opciones, las dos me parecen totalmente inconvenientes, porque las dos son de un fundamentalismo ideológico gravísimo, ¿verdad? En el caso del PAC, de un fundamentalismo
muy laicista, muy estatizante, muy regulador, muy pro impuestos, ¿verdad? Y el otro que utilizaba la fe para hacer política, ¿verdad? Entonces, ante esas dos opciones, me parecían ambas malas, pero si usted me obligó, como en aquella ocasión lo hizo, por su buena destreza como periodista, a que finalmente yo le dijera cuál era, digamos, como decía don Luis Friedman, el menos malo, yo le indiqué que para mí, pues el menos malo era la opción que no estaba tan ideologizada. Era Fabricio, fue lo que me dijo. Sí, yo dije que menos malo, que en ese sentido, pues el menos malo me parecía ese, pero yo no estuve con ninguno de los dos y no di fui de los pocos líderes de Liberación Nacional, ¿verdad? Que recuerdo que casi todos tomaron partido, casi todos los líderes de Liberación Nacional, y yo fui de los pocos que no tomé partido. Ahí fue porque usted como buen profesional que es, me llevó a decirle cuál consideraba yo menos dañino para la democracia. Don Fernando, pero entonces usted, para entenderlo bien, usted desprecia, en el sentido justo de la palabra, los partidos fanáticos ideológicos. El PAC, desde su punto de vista más izquierdo, y Costa Rica, y los partidos religiosos por su dogma. Y yo creo, Randall, que Costa Rica siempre ha sido un país que su democracia ha sido sustentada en el equilibrio en los equilibrios ideológicos, en los equilibrios casi que ni siquiera ideológicos. Yo diría, ha sido un partido que por lo menos desde los 40 para acá ha estado gobernado no por ideologías, sino por filosofías políticas, como es el social cristianismo y la socialdemocracia. O sea, en otras palabras, Costa Rica fue un país que se forjó al calor de lo que podríamos llamar y lo que ha sido definido por algunos intelectuales hoy como el socialdemocristianismo, digámoslo así. O sea, una combinación de socialcristianismo y socialdemocracia. Eso fue lo que forjó la Costa Rica que nos hizo vivir en un esquema de libertad y en un esquema de desarrollo. Entonces, pretender virar, como fue la opción que finalmente tuvimos en el 2018, de una opción en donde lo que nosotros caímos en manos de dos fundamentalismos, me pareció que por eso yo me resistí a apoyar públicamente a ninguno de los dos. Don Fernando, entonces, para finalizar con este tema, ¿usted le garantiza a Costa Rica que si usted se convierte en candidato y posteriormente en presidente, yo entiendo la fe como un tema privado, eso ni siquiera se lo voy a preguntar porque es su resorte, pero usted le garantiza a Costa Rica que su ejercicio privado, personal, espiritual de la fe, no se meterá en su ejercicio político? Por supuesto, es que eso, yo he sido el primer crítico, es más, colegas suyos como, me acuerdo que siendo secretario, me invitaron y casualmente en esa época en que ya estábamos en segunda ronda, me invitaron en otro programa, no voy a decirlo porque no le voy a hacer propaganda a la competencia suya, pero me invitaron a otro programa y ciertamente lo repetí, le dije, mire, porque ellos me hicieron la pregunta que usted me hizo, también me la hicieron, mire, usted es el secretario general, ¿por cuál de los dos se decanta? Yo le dije, y yo en esa ocasión sí me negué a decir que hacía ningún tipo de pronunciamiento favorable al partido de Fabricio porque ya había metido las patas conmigo. No, yo dije claramente, no, porque es que con vos yo no hice nunca hice ningún pronunciamiento. O sea, yo te puedo decir, asegurar eso clarísimo. Yo nunca hice un pronunciamiento de favor en función de ninguno de los dos. En esa ocasión lo que te dije es que me parecía que era menos peligroso para el país esa otra opción, pero a ellos les dije claramente mi posición de confrontación absoluta, de utilizar la fe, digamos, como un arma de bandería política. Por eso yo creo en los partidos seculares indudablemente, y toda la vida desde que era un mozalbete, como te conté, milité en partidos seculares. Okay. Bueno, en partidos seculares no, en el único partido secular que he militado, a diferencia de otros precandidatos, no he andado jugando un día con un partido y otro con otro. He estado siempre con una militancia
firme en Liberación Nacional. Estoy seguro que tendrá la oportunidad de referirse a eso que se acaba de referir en un ratito, pero cuando usted era secretario general de Liberación, se pretendió generar una secretaría de derechos humanos. Y entiendo, don Fernando, pues yo no soy parte de Liberación Nacional, así que no me consta directamente, que usted se opuso a la creación de esa Secretaría de Derechos Humanos, argumentando su posición conservadora. No, eso no fue así. Lo que sucedió fue que había un grupo que y ahí sí, ¿verdad?, que estaba promoviendo el tema de asumir, que el partido asumiera, digamos, una posición en función del tema del aborto. Y en esa ocasión... Perdón, don Fernando, ¿de cuál aborto? ¿Del terapéutico de por violación o libre general? Sí, el aborto como tal, el aborto libre sin definirlo, digamos, en una definición X o Y, sino simplemente... Aborto completo. Sí, y yo indiqué, en esa ocasión lo que yo fui muy firme sin indicar que, mire, el aborto en este momento es un tema, ese tipo de aborto es un tema que está en el Código Penal, y que el partido, que está claramente prohibido por el Código Penal, ¿verdad?, que el partido, ¿cómo iba a hacer una secretaría, ¿verdad?, que promoviera ese tipo de temas, cuando incluso son temas que indudablemente, porque es una devaluación, además, Randall, y aquí ya estamos entrando en un tema filosófico, es una devaluación del concepto del derecho humano. Cuando usted evalúa un concepto, Randall, cuando usted devalúa un concepto, al final lo que hace es destruirlo, porque lo devaluó, ¿verdad? Entonces, el concepto del derecho humano es un concepto sublime, ¿verdad? Cuando usted empieza a llamar derechos humanos cosas como esa, ¿verdad?, que es uno de los dramas que lamentablemente hoy, y en esto sí, pues soy claro en esa posición, es uno de los dramas, por ejemplo, que está viviendo la Argentina hoy. Por eso le pregunté cuál era, porque ese no es tema hoy en Costa Rica. Ese tema no es tema hoy en Costa Rica, pero entonces... Bueno, por eso, entonces, como no era tema, no era algo que el cual oficialmente Liberación tuviera que asumir. Entonces, usted se opuso a que se creara una Secretaría de Derechos Humanos, porque esa secretaría, permítame terminar, don Fernando, porque esa secretaría estaba promoviendo una posición sobre aborto. ¿Es así? No, bueno, primero que todo, no fue que yo me opuse a crear una Secretaría de Derechos Humanos, eso es falso. Lo que me opuse es a promover oficialmente, en esquemas oficiales, ese tipo de idea o de concepto, como el aborto, o más bien de concepto de activismo, diríamos yo, más que un concepto, es un activismo en el partido, porque el partido claramente, a través de su historia, ha sido un partido que los partidos tienen que tener, perdóneme, Randa, pero los partidos tienen que tener posiciones, o sea, los partidos tienen que tener posiciones claras, y Liberación Nacional siempre ha sido un partido definido claramente en función de la defensa de la vida, y por lo tanto nosotros no podíamos variar esa posición simplemente por un capricho de un grupo que quería ¿Quién dirigía ese grupo? Estaba un grupo de dirigencia, pero la verdad es que no viene al caso, porque a mí, vea, le voy a ser honesto. No, don Fernando, es que yo le quiero preguntar a ese grupo, pero ¿quién dirigía el grupo? A mí le voy a decir una cosa. Usted como precandidato, y si se convierte en candidato, va a tener que acostumbrarse a decir las cosas con nombre y apellido. ¿Quién era el grupo? Sí, pero lo que pasa es que podría eventualmente interpretarse como un ataque artero o como un ataque, una ofensa a un grupo de gente que al fin y al cabo el asunto se resolvió a lo interno sin ningún tipo de conflicto final, y yo no quisiera entrar en esos juegos de dime y direte y que fuiste tú y que ahora yo te ataco por lo que o tomo una revancha por lo que hiciste. Me parece que no, ese no es mi estilo, y no. Pero no me lo dice porque es una parte de Liberación que usted va a tener que conquistar su voto. Bueno, mire, yo lo que creo es que mi responsabilidad
tanto como precandidato como candidato, ya es enunciar mis principios y mis verdades y las verdades del partido de forma serena y clara, ¿verdad? Yo no creo que sea conveniente o que deba ser mi estilo como político andar variando mis posiciones para ganarme, como usted dice, a cierta gente con ideas que definitivamente yo no voy a prohijar ni voy a contestar. Claro, pero usted está arrancando su pre-campaña. Usted arranca su pre-campaña diciéndome en vivo que había un grupo de Liberación Nacional que quería asumir un tema de aborto. Eso es un tema fuerte. Pero usted arranca su pre-campaña diciéndome, pero no voy a decir quién. No, yo no estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que no me parece, no está malinterpretando usted lo que le digo. Lo que le estoy diciendo es que yo no acostumbro a hacer ataques, digamos, ad hominem o personales. Yo ataco las ideas con las que estoy en contra y defiendo las mías, pero no me interesa, digamos, satanizar gente, ni señalar gente, ni decir es que este es el que promueve esto y está mal. Ya he visto suficiente de eso en Liberación Nacional y en mi vida política y no voy a caer mejor en esa. Pero entonces no me va a decir quién es. No, porque no viene al caso, porque eso se manejó. Acuérdate que además mucho de eso se manejó al interno. Yo tengo una responsabilidad, digamos, o un mandato como desde el momento en que estamos, y que fue parte de las cosas que incluso fue en ese momento fueron causa de polémica, porque nosotros como miembros del directorio, ese tipo de discusión interna, nosotros tenemos que respetar, digamos, en ese tipo de discusión interna, precisamente tenemos la responsabilidad de que se mantengan como discusiones en el tanto no sea una decisión del partido. O sea, si una decisión del partido es ya tomar una posición, ¿verdad? Yo no voy a salir diciendo, miren, aquí tomamos esta posición, y Randall Rivera, por cierto, es el que estuvo en contra, y vieran qué mal, y discutió conmigo por esto. Entonces, por una cuestión de ética, ¿verdad? Ese tipo de discusiones internas pues usted puede mencionar en la generalidad de la discusión, pero no, digamos, señalar con el dedo a las personas ni digamos, ser infidentes, ¿verdad?, de las cosas que se discuten a lo interno de la junta directiva del partido. Entonces, voy a ajustarme a eso. Don Fernando, ¿usted tiene alguna experiencia como funcionario público? Sí, claro, fui miembro de Bueno, primero que todo hay que aclarar lo siguiente, aparte que tengo experiencia como funcionario público, fui miembro fui director del Banco Hipotecario de la Vivienda, lo que fui además asesor parlamentario, lo que me dio una clara experiencia, por supuesto. Además, conozco al Estado costarricense, Randall, como pocos lo conocen, y no solo como pocos lo conocen, sino desde la perspectiva que creo que es importante que un político deba conocer el Estado hoy, que es la perspectiva de enfrentar a esa entelequia, le llamo yo, de engorrosa, de trámites, de obstáculos, porque he sido durante casi 30 años abogado enfocado en temas de derecho público, como es todo lo que tiene que ver con la justicia constitucional. Entonces eso me da un enorme conocimiento, y es de hecho una de las razones por las cuales estoy totalmente apasionado con la convicción de que soy la persona en este momento más preparada para gobernar este país. Porque conoce el Estado. Más preparada porque la conozco, además desde la perspectiva que hay que conocerla. Es muy fácil, Randall, vea, es muy fácil, te voy a decir esto, es muy fácil decir que se conoce muy bien el Estado porque se ha sido, digamos, un jerarca que ha estado sentado en una silla toda su vida, ¿verdad? O que ha pasado de una posición a otra. Simplemente le creo, pero es que se me salió de la pregunta, porque yo entiendo. Simplemente dando órdenes, ¿me entendés? O sea, simplemente diciendo, mire, aquí meta tal regulación y punto. El verdadero conocimiento del Estado, no solo desde la perspectiva que yo he tenido también, porque yo he sido funcionario público, pero más importante, Randall, te digo, es más importante todavía
la perspectiva que yo he tenido, la perspectiva de un abogado constitucionalista que le ha tocado conocer el Estado, estudiar el Estado, combatir contra esa maraña burocrática muchas veces que le hace la vida difícil a la ciudadanía, y que entonces eso me ha dado una perspectiva de ambas, o sea, una doble perspectiva, ¿verdad?, de ambas caras de la moneda de lo que es el Estado costarricense. Y si usted analiza, Randall. Don Fernando, perdón, pero es que se me salió de la pregunta, porque yo entiendo que usted conoce el Estado porque es abogado constitucionalista, digo, para graduarse mínimo tiene que conocerlo, pero mi pregunta era, como funcionario público, exactamente, también. ¿cuál es su experiencia como funcionario público? ¿Me la puede contar puntualmente? Sí, como le repito, fui director del Banco Hipotecario de la Vivienda y fui asesor parlamentario. Me correspondió ser asesor parlamentario por 8 años y, de hecho, varios proyectos de ley que durante esa ocasión, ¿verdad?, durante esos 8 años de ejercicio como asesor parlamentario de la fracción del partido, obviamente tuve la oportunidad de intervenir en ellos. Entonces es una experiencia que desde esa otra perspectiva también es amplia, Randa. En ambas, pero como te digo, ya te contesté esa pregunta, pero como te dije, me parece a mí que hoy si hay algo que requiere Costa Rica es un gobernante que conozca la otra perspectiva de el conocimiento público, porque si usted analiza, prácticamente hemos creado una casta política que lo que se ha dedicado es simplemente toda su vida a depender del Estado. Yo no dudo, por ejemplo, le voy a poner simplemente un ejemplo, que el día de mañana que usted, digamos, eventualmente ocupe, digamos que se diera el caso, estoy dando simplemente un ejemplo, que una persona, no usted, sino una persona con las características suyas profesionales, ¿verdad?, también tenga la oportunidad de ocupar el ejercicio de la función pública. Usted tiene una perspectiva mucho más amplia porque ha sido un periodista que entiende lo que es hacer el periodismo de oposición. Y cuando, digamos, para dar un ejemplo, un periodista como usted eventualmente tenga una posición de jerarquía, usted tiene un conocimiento como mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que yo creo más bien que es lo que Costa Rica hoy debe buscar. Costa Rica hoy debe buscar no solo un político que, al igual que yo, haya tenido experiencia como funcionario público por muchos años, como la tuve yo, es que además haya tenido una gran experiencia como abogado constitucionalista por muchos años, o como abogado luchando contra el Estado por muchos años, porque conoce, Randall, ambas perspectivas. Pero aún le voy a decir más, porque usted me va a decir, bueno, pero estrictamente experiencia política, bueno, yo le voy a decir una cosa además. Hay una posición que te da más experiencia política todavía que propiamente una función pública, que es la posición que yo asumí y que yo dirigí por 4 años, algo que no todos, muy pocos secretarios generales del partido han logrado sostenerse los 4 años del ejercicio. Y aquí, Randall, esto es otro aspecto que es importante. Yo fui secretario general por 4 años. ¿Qué implica ser secretario general de un partido como Liberación Nacional? Bueno, implica una responsabilidad que es mucho más delicada y mucho más, digamos, de alguna forma compleja que ser, por ejemplo, un ministro. ¿Por qué te voy a decir? Te voy a decir por qué. Bueno, primero porque el ministro, ¿qué maneja? El ministro maneja subalternos. El secretario general maneja líderes políticos. O sea, la palabra correcta no es maneja, sino debe dirigir, ¿verdad? En el caso de un ministro dirige subalternos, en el caso de un secretario general dirige líderes políticos. O sea, claro, su labor no es ordenar, su labor es ejercer un liderazgo, es dirigir, es ejercer de alguna forma ejercer no jefatura, sino liderazgo, que son 2 cosas diferentes. No es lo mismo. Don Fernando, pero yo no rajaría, y se lo digo sinceramente, yo no rajaría con haber sido secretario general de Liberación durante las 2 peores derrotas electorales de Liberación Nacional. No, está equivocado usted, Randall. Usted solo fue en la peor. ¿Por qué? No, yo fui secretario general, ¿verdad? Yo fui secretario general
Les recuerdo que yo dirigía el partido en una de las más grandes victorias de la historia de Liberación Nacional. La segunda ocasión en que Liberación, siendo yo secretario, se presentó al electorado, la segunda ocasión, que ciertamente fue una de las peores derrotas, les recuerdo, porque eso ya lo habíamos hablado las veces que usted me invitó, sí, que yo no estuve, y ya eso ya se lo había contestado. Me parece usted no estuvo en la campaña. No, sí estuve en la campaña, pero no estuve en el comando de campaña, ¿verdad? Sí, pero es que usted me dice, es un derecho, yo dirigí Liberación Nacional, pero en lo malo no lo dirigió. Bueno, en lo malo no, ciertamente eso es lo que usted está diciendo es así, en lo malo no lo dirigí, y es un derecho de que tenía el candidato, Antonio, sí, tenías todo su derecho de no haberme incorporado. Eso es indiscutible. Lo que me hizo gracia es que usted me diga, yo dirigí Liberación cuando todo sale bien, pero cuando no. Tú, te voy a contar algo, yo dirigí a Liberación y ahí sí lo dirigí yo porque yo era el que estaba de secretario general y ahí sí ejercí el liderazgo del partido cuando Liberación tuvo la segunda más grande victoria electoral de Liberación. Cuando logró más del 60% de apoyo del electorado en las elecciones municipales del 2016. Más del 60%. Imagínense, Randall, que todos los partidos juntos, no llegaron a la mitad de la votación que sacó Liberación Nacional. Eso lo hicimos un equipo, porque tampoco es que eso simplemente es... Que el presidente era José María Figueres, ¿verdad? Figueres podría venir a decir lo mismo. Y yo de secretario general, José María es presidente, yo estaba de secretario general y Jorge Patoni era el vicepresidente, sí, ¿verdad? Y era un equipo que donde estuvo también Paulina Ramírez, que era tesorera, y Marcos Cercone, subtesorero. Ese equipo, junto con todos los candidatos alcaldes de entonces, logramos uno de los éxitos. Creo que es la segunda mejor votación de la historia de Liberación Nacional, y en esa, Randall, sí le puedo decir que estuve plenamente involucrado, fui responsable pleno de esa elección. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es que experiencia política, yo soy de los líderes de Liberación Nacional que tiene una carta, un currículum de liderazgo y de experiencia política no solo como funcionario, no solo como conocedor del Estado, no solo como hombre de ciencia jurídica, usted sabe que yo tengo, algunos se los he obsequiado, 6 libros de derecho, y además como un político que logró dirigir al partido en su segundo la segunda mejor victoria de su historia, ¿verdad? Y que por lo tanto lo dirigió por 4 años el partido con corrección, con rectitud. No existe ningún tipo en mis 4 años de gestión, a diferencia de otras ocasiones, lo que significaron las cuentas del partido, con una total transparencia, con una total ética, ¿verdad? Con felicitaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, con un congreso que organizamos además, con un libro de legado y visión que además dejó un legado bibliográfico e intelectual de alto quilate. Entonces yo le puedo decir que a mí sí me correspondió por 4 años dirigir líderes, no dirigir subalternos, y eso es una responsabilidad, Randall, y que te agradezco que me hayas dado la oportunidad con esas preguntas de ampliarme en ese aspecto. Eso es una oportunidad que demuestra que hay una verdadera, capacidad política de dirección, ¿verdad? Porque igual un presidente de la República no puede limitarse a dirigir solo a sus subalternos, le corresponde, es un contralor. El presidente de la República, al igual que un secretario general de un partido con un presupuesto como el de Liberación Nacional, que tiene un presupuesto muy grande, es un partido que es un líder, que lo que esencialmente es, Randall, es un contralor de equilibrios, ¿verdad? O sea, no solo puede limitarse a ser un simple jefe, ¿verdad? Claro. Y yo quiero... Lo sé, don Fernando, lo sé y lo entiendo. Lo que pasa es que también me parece que usted se arroga solo el éxito de la campaña municipal, donde vota como el 20% de la gente, de Liberación Nacional. Acabo de buscar el antecedente, me encontré una foto de esos triunfos municipales. Ahí sale usted
sale don José María Figueres, que efectivamente era el presidente del partido en ese momento, y que el día que me otorgue una entrevista finalmente, también seguro me va a decir que es uno de sus logros personales, como usted me está diciendo. Es un logro colectivo. Pero es que también estaba Paulina Ramírez Tesorera, estaba Jorge Patrón, presidente, y estaba, ahí está Figueres, que es uno de los posibles precandidatos, y está Shirley Calvo, que era su subsecretaria general, que es la esposa de otro de los posibles candidatos de Liberación Nacional, que es Roberto Thompson. Entonces, usted se arroga directamente. No, vamos a ver. Liberación Nacional. No, Randall, recordá que fui yo el que te dije quiénes eran los miembros del comité en ese momento. Te hablé de Patoni, te hablé de Cercone. Está bien, solo doña Shirley no la mencionó. Eso es cierto, solo doña Shirley no la mencionó. Pero lo que me refiero es que usted se arrogó personalmente ese el triunfo en las municipales. Porque yo no sé por qué lo hacen feliz, porque solo votan 2 de cada 10. Bueno, porque yo soy, ciertamente eso parte, o sea, vamos a ver, es que vamos a partir del hecho de lo que me estás preguntando, o sea, lo que me estás preguntando o afirmando es que yo no tenía experiencia política, entonces, por supuesto no, eso es lo que usted pensó, pero yo le pregunté que cuál experiencia política, que cuál experiencia como funcionario público tenía. Por eso, pero entonces lo que pasa es que la pregunta parecía, por las formas en que me contrarreplicabas, parecía como que me estabas queriendo dar a entender eso, pero lo que te estoy diciendo que por supuesto que estoy orgulloso de eso, porque al fin y al cabo a mí era o sea, yo estaba dirigiendo el partido como secretario general y a mí me correspondía muchas de las responsabilidades de tipo político y administrativo y no solo eso, les recuerdo otra cosa que también me tocó a mí dirigir, esta vez no con don José María, sino esta vez con el presidente Patoni, que era Jorge Patoni, que había asumido la presidencia, que fue la organización de la convención, que fue una organización que fue la convención en la que más costarricenses liberacionistas participaron en la historia, ¿verdad? Y que fue una labor también, en donde también, por supuesto, le repito, para que no me malinterprete, en donde obviamente no me lo arrogo exclusivamente yo. Ahí estaba también ese gran presidente, ese gran trabajador del Tribunal Electoral nuestro, como fue Alvis y todo su equipo, ¿verdad? De electoral. Alvis González, que era el presidente del Tribunal de Elecciones, Enrique y todo el equipo de electorales, que fue muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, ese equipo logró organizar, ¿verdad? Organizar la elección nacional más grande en la historia del Partido de Liberación Nacional Interna, ¿verdad? Eso fue un mérito que no es cosa menor, Randall, no es cosa menor, porque yo no lo estoy minimizando. Yo no lo estoy minimizando. De los comentarios, de los comentarios que llevamos en el programa, le han dicho que usted es un egocéntrico, porque usted ha dicho que usted es el mejor preparado para el país, porque se ha rogado los buenos resultados de liberación en las municipales, que usted es cero humildad. Aquí también le dijeron que usted es poco. Perdón, don Fernando, le digo cuál más y le doy la palabra. Porque aquí también dicen que usted es poco consecuente, que en el tema de las vacunas usted dice cero secreto, todo público, transparencia, y le digo, ¿y quién promovió esa liberación nacional? Y me dice, prefiero guardármelo en secreto. Entonces ya ahí van, falta de humildad, egocéntrico y poco consistente, le dijeron. Bueno, pero es que vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, le voy a contestar las dos observaciones esenciales. Primero, imagínese un candidato que considere que no es el que está más preparado, el que tiene mayor certeza y convicción de que debe ser el presidente de la República. Mire, mejor que se retire, ¿verdad? Imagínese un presidente, es que a mí no me gusta este líder porque dice que es el que se considera que esté mejor. Téngalo por seguro, Randa, que si yo considerara, y se lo digo con absoluta sinceridad y apertura de espíritu, si yo considerara que otra persona es la que representaría a Liberación Nacional mejor que yo estaría apoyando a esa persona. Es que es indudable. O sea, ¿por qué yo estoy en esta pelea? Porque considero que yo soy la persona para el momento, ¿verdad? Y que por lo tanto soy la persona mejor calificada y con mejores condiciones para esa circunstancia, esta circunstancia precisa, ¿verdad? Que no era la pasada, ¿verdad? Sino es esta, ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso no es egocentrismo, eso es liderazgo, ¿verdad? El liderazgo es eso.
Entonces, eso. Y lo segundo es totalmente, confunden dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es las discusiones internas de un partido político y otra cosa es la cuestión, los fondos públicos comunes a todos, donde todos hemos, a través de nuestros impuestos, entonces no hay jamás la misma situación, bajo ninguna circunstancia. Don Fernando, usted tiene un proyecto, le ha bautizado su proyecto Costa Rica Grande. Conforme vaya avanzando este proceso, vamos a hacer en Monumental, por supuesto, los debates que siempre hacemos y para ir conociendo y contrastando las propuestas de los candidatos. Pero usted podría enumerarme y explicarme brevemente los 3 principales proyectos que usted le presentaría al país o le presenta al país como precandidato de Liberación Nacional. Bueno, mire, yo he hablado en realidad, y te explico con toda claridad, de que si me pones a decir 3, me estás reduciendo, porque ninguno de los, o sea, tendría que escoger caprichosamente. Yo he venido hablando de 7 objetivos para el desarrollo, 7 objetivos. Dentro de esos 7 objetivos, Randall, hay un montón de, digamos, subobjetivos que, y aclaro, no es un programa de gobierno. ¿Y por qué no es un programa de gobierno? Pues evidentemente porque yo todavía no soy el candidato, obviamente. El programa de gobierno, según los estatutos del partido, se desarrollan en el momento en que yo asumo la candidatura. Esto, digamos, que es parte de los sueños por los cuales yo estoy con la absoluta convicción de que yo debo asumir la presidencia de la República. Entonces, si me pones a decir que te dé de esos 7, te reduzca a 3, lo que parece, lo que más o menos lo que yo aparentaría es que esos 3 son más importantes que los otros. Lo que pero digo, siendo un hombre tan preparado como usted, yo esperaría que sepa priorizar. Es que todos son igual de importantes y todos se pueden hacer. Eso es no saber priorizar, don Fernando. No. Disculpa, Randall, pero no coincido o no concuerdo con tu posición. Y eso se vale. Creo perfectamente, vamos a ver, yo creo perfectamente que el 8 de mayo del 2022 yo puedo anunciar 7 objetivos para el desarrollo en mi discurso de inauguración y iniciar los decretos y todos los procedimientos legales para iniciar esos 7 objetivos de desarrollo. Hagamos una cosa. ¿Por qué yo tendría que decir que tengo que empezar con 3 y no con los 7 o con los 8? Si se pueden empezar con los 7. Yo le pedí que priorizara 3. 3 importantes. No, espérese, le voy a dar el punto. Yo le pedí que priorizara 3, pero si usted me dice que no puede priorizar 3, déme los 7. Dígame los 7. Okay, no, vamos a ver, lo que te quiero decir, no, o sea, te voy a dar 3, pero digamos que 3 que me generan más ilusión, pero lo que te quiero decir es que los 7 los 7 objetivos son igual de importantes. Te voy a dar 3 que me generan más ilusión, ¿ves? Eso sí, ahí sí te lo acepto. Bueno, uno de los proyectos que me generan más ilusión, y repito, no es necesariamente porque sea el más importante, es el tema de Costa Rica potencia agroindustrial. ¿Cuál es el eje digamos, el eje de acción del tema de Costa Rica potencia agroindustrial? Bueno, esencialmente el eje de Costa Rica potencia agroindustrial va orientado en la línea de que nosotros tenemos que lograr lo que logró la organización del sector cafetalero, del sector cañero y del sector bananero, lo tenemos que lograr en todos los demás sectores de la agricultura costarricense. Doy un ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que aquí las productoras de cacao, Randall, estén trabajando a un 15% de su capacidad, porque aquí no se ha desarrollado la organización, digamos, de un sector como el cacao, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el secreto de una verdadera revolución agroindustrial? Una verdadera revolución agroindustrial va a estar condicionada por la organización, ¿verdad? Por la organización. ¿Por qué lo sé? Porque ese ha sido el secreto de los 3 grandes sectores exitosos, o de los 4 si sumamos a los lecheros, de nuestro país en materia agroindustrial, la organización. El café a través del ICAFE, la caña a través del AICA,
el banano a través de organizaciones como Corvana, que no son organizaciones burocráticas estatales necesariamente, aunque sí son organizaciones públicas creadas por ley. El secreto es la organización. Entonces, ese es uno de los ejes, el de Costa Rica, potencia agroindustrial, que incluye también un aspecto que tiene que ver con la ganadería, o sea que ahí que ampliaríamos al aspecto agropecuario a través del ganado estabulado y todas las propuestas de ganado estabulado. Y también el tema y ahí también podríamos ampliar al aspecto de Costa Rica potencia en acuicultura, a través de también incluso el desarrollo de la actividad de acuicultura. Entonces, eso es una primera eje. El otro de las propuestas dentro de este esquema de las 7, y para decirte otras 2 que me generan mucha ilusión, es la de los aeropuertos. A mí me parece, Randall, que haber detenido por ejemplo, el desarrollo de aeropuertos como el de la zona sur, no haber concluido después de que tenemos un aeropuerto que ha sido catalogado y que tiene categoría según nuestro sistema administrativo, tiene categoría internacional, como es el aeropuerto de Limón, por ejemplo. Haber detenido todo nuestro desarrollo aeroportuario sin entender que el desarrollo aeroportuario es un servicio que no es para dárselos a los costarricenses, beneficia a los costarricenses, pero es para dárselos al mundo. O sea, el desarrollo aeroportuario es un servicio y lamentablemente lo entendieron muy bien los panameños y los salvadoreños, y nosotros no lo entendimos y pasamos de ser un aeropuerto, de tener aeropuertos que eran de los más activos en Centroamérica en la década de los 70s y 80s, como era el de Juan Santamaría y el aeropuerto de Guatemala, a entregar esa capacidad o ese liderazgo que teníamos a aeropuertos como el de Panamá, el de Tocumen o el aeropuerto de Comalapa en El Salvador, cuando perfectamente nosotros podríamos haber continuado con una política de desarrollo aeroportuario y hoy ser un país que le esté dando, como hace Panamá y como lo hace El Salvador, un servicio mundial de hub al mundo y de interconexión de vuelos. Y haber desarrollado además aeropuertos menores como el que se desarrolló en Guanacaste en zonas como la zona sur y Limón. Entonces, ese es un segundo ítem, un segundo aspecto que me entusiasma muchísimo. ¿Y el tercer? El tercer aspecto que me hace muy feliz, o me ilusiona, es la palabra correcta, que me ilusiona mucho, es el tema de el canal verde de transbordo interoceánico, que la gente lo ha confundido, Randall, porque la gente dice, sí, es que el canal verde es algo iluso, porque ya por sí ya existe el canal de Panamá, porque la gente cree que el canal de transporte interoceánico es, digamos, que una imitación terrestre del canal de Panamá, y es un concepto totalmente equivocado. El canal verde, y voy a explicar brevemente de qué se trata. El canal verde de transbordo interoceánico, Randall, es un sistema logístico. Eso es lo que primero que nosotros tenemos que entender. El canal verde lo que es un sistema logístico, no es un canal. ¿Qué es el canal de Panamá? El canal de Panamá es digamos, para hablar de forma muy simple, es un río artificial en donde usted paga un peaje y le abren la esclusa y como decir la pluma en la 27 o la esclusa en el canal y el barco pasa de un océano a otro. A eso se limita el canal de Panamá. Un canal verde, como el que yo sueño tener, es un sistema logístico en donde no necesariamente eso sucede. O sea, perfectamente puede venir un buque de muchísimo mayor calado, como decir los Panamax o los post-Panamax, que ni siquiera pasan por el canal, y descarga su mercadería, digamos que en Limón. Esa mercadería se descarga en Limón, y ¿quién dice que necesariamente toda esa mercadería se traslada al Océano Pacífico, a la otro litoral? No necesariamente. Esa mercadería que cayó a Limón perfectamente puede venir de Europa, y parte de esa mercadería se clasifica, o la mercadería como tal se clasifica, y parte de esa mercadería puede ir al mismo litoral en Nueva York, al mismo litoral en algún puerto de Sudamérica, o al puerto de Veracruz, que también está en el Caribe mexicano. Entonces, no necesariamente
el concepto es que la mercadería tenga que trasladarse al otro océano. Es un sistema logístico de distribución de mercadería. Parte de esa mercadería podrá ser distribuida también por vía aérea y por supuesto que otra buena parte de esa mercadería se traslada por vía terrestre al otro litoral, al litoral en este caso, si llegó al Atlántico, pues al litoral Pacífico. Entonces, ahí sí, sobre el derecho de vía que ya existe, podría Costa Rica, debería haber desde hace muchos años, haber hecho una vía férrea, una conexión férrea para conectar nuestros dos grandes puertos, ¿verdad? Necesariamente habrá que hacer un puerto en el norte del Pacífico costarricense, en todo caso ya es una necesidad, como todos sabemos, Caldera está llegando a su vida útil y debe seguir operando Candela, por supuesto, pero ya Costa Rica necesita un segundo gran puerto, ¿verdad? Puertos como el de APM Terminal, ya hay una solicitud de concesión para ampliarlo, en donde perfectamente ahí podría aplicarse el tema del canal interoceánico, del arribo de los buques del Atlántico, y entonces estaríamos dando un servicio no ni siquiera de competencia, sino complementario al canal de Panamá, mucho más complejo, con muchísimo más valor agregado, o sea que generaría más recursos incluso al país que el que genera el canal de Panamá, porque la labor es más compleja que la que simplemente, o sea, esa labor que he explicado es mucho más compleja que simplemente el buque pase, transborde de un... Lo entiendo, Fernando. Y las tres... Ahí te di tres, okay, que son de las que, digamos, de las que me ilusionan mucho, pero en realidad no tienen un orden de prioridad una sobre la otra. Las tres me parecen muy chivas, pero me llama la atención que no haya tocado directamente ninguno de los dos problemas principales que tiene el país. Y le quiero dar 2 minutos para que se refiera a cada uno de cómo lo arreglaría usted. Uno es el tema fiscal. Practiquemos el debate. Cuénteme en 2 minutos cómo arreglaría usted el tema fiscal. Bueno, mire, primero que todo, que aclaro una cosa importante. Por supuesto que esto arreglaría en gran medida el problema fiscal, porque lo que necesitamos nosotros para arreglar el problema fiscal es hacer crecer la economía, Randall. Por Dios santo, eso es lo que no ha entendido la clase política costarricense. Lo que hay que hacer es hacer crecer la economía. Si la economía crece, los ingresos crecen y el déficit fiscal relativo será mucho menor. Entonces, lo que yo estoy planteando, por supuesto que tiene que ver mucho con la solución del déficit fiscal. Esto solucionaría el déficit fiscal. Ahora, mi perspectiva del problema fiscal, yo lo que te puedo decir es lo que yo he venido diciendo. Ya estrictamente, si me sacas, digamos, este tema totalmente y me decís, simplemente me hable hoy qué es lo que usted ha venido proponiendo del tema fiscal, yo lo que le voy a repetir lo que le dije en una ocasión siendo secretario general a Luis Guillermo, y se lo repetí a este gobierno y a algunos de los diputados nuestros. Miren, el problema fiscal no se ha creado, Randall, en 3 años, ni en 4, ni en 1 año, y por lo tanto usted no lo puede resolver en 1 año. Es algo que se ha venido acumulando por años, si se quiere por décadas, el problema fiscal. Entonces, si es algo que se ha acumulado por décadas, usted no podía hacer lo que intentaron hacer, lamentablemente, este gobierno, de resolverlo de golpe y porrazo en 1 año, ¿verdad? Porque usted lo que lleva es la economía a shock. Entonces yo lo que le propuse al gobierno y al anterior gobierno era lo siguiente: miren, ustedes lo que tienen que hacer, en ese momento concreto, el déficit fiscal estaba en 6%. Miren, ustedes no pueden pretender llevarlo de 6 a 0. Tienen que aceptar que va a haber temporalmente o por algunos años un déficit del 3%, que además es manejable. Ustedes lo que tienen que bajar es de 6 a 3 el déficit fiscal y manejar por algunos años un déficit fiscal de 3%. ¿Cómo baja usted el déficit fiscal del 3%? Entonces yo lo que le proponía al gobierno es: hagan un inventario de recorte del gasto, que eso es obviamente eso se hace en el gobierno con todos los elementos de que existen en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Hacienda y con todos los recursos del Estado. Hagan un inventario para rebajar el gasto público en 2 puntos de los 6, y pueden aprobar un impuesto, incluso que puede ser hasta temporal, de 1%, Randa. Con esas 2 fórmulas lograbas bajar 3 puntos el déficit fiscal, con esas 2 formas,
lograr bajar el déficit fiscal a 3 puntos que eran manejables, ¿verdad? Don Fernando, me dijo algo concreto, perdón, que es bajar el gasto 2% y hacer un impuesto del 1%, pero ¿un impuesto a qué? Bueno, en ese momento perfectamente se pudo haber, como no, se hizo hoy, en si se convierte usted en presidente, si usted se convierte en presidente, un impuesto del 1%, ¿a qué? No, bueno, si me convierto en presidente, yo tengo que pensar en función de lo real, en el 2022. En el 2022, lo primero que anuncio es el inicio de estos proyectos y el crecimiento de la economía inmediato, porque esto va a generar una animación. Claro, pero no le va a alcanzar para bajar el déficit. O sea, ordeno a los ministerios correspondientes el inventario de rebaja del gasto público en 2 puntos y en este caso, indudablemente en el caso de el aumento de los impuestos, lamentablemente eso ya se hizo, que por cierto se hizo a shock, Randall, porque usted no pasa de 0 pero usted a 13%. ¿a qué se lo subiría? Entonces, ahora no, indudablemente ahora no, porque ya lo hicieron, subieron el impuesto de 0 a 13%, que era lo que yo no estaba planteando. Usted lo que haría es, además de los proyectos de reactivación económica, disminuir el gasto 2% y no aprueba nuevos impuestos. Ahora no. Okay. O sea, ese punto que yo planteé era antes de que se aprobara el 13% del IVA, ¿verdad? Ok, está bien, pero ahí están de hecho más de 2 minutos. Intenten 2 minutos decirme qué haría para generar empleo, porque ese es el otro problema. Tenemos 21,9%. Bueno, pues es que por eso ahí obviamente la generación de empleo, 7 puntos que le estoy dando, que bueno, no tendría tiempo de exponer los 7, pero esos, bueno, le voy a dar así ya de inmediato una respuesta dentro del margen que usted me da, porque entiendo que se nos va el tiempo. Ese, por ejemplo, dentro de esas 3 propuestas que le di, ¿verdad? De los aeropuertos, del desarrollo aeroportuario, del transbordo interoceánico, de una de ellas, la del canal de transbordo, generaría directos, Randall, 80,000 empleos, directos. Imagínense lo que, contándole el conjunto el conjunto de oferta laboral indirecta sumada toda ella. Imagínense la cantidad de empleo, que solo ese, que es uno de los 7 puntos que le di, generaría de empleo. Yo estoy seguro que estos 7 objetivos, que obviamente solo le pude explicar a grosso modo 3, estos 7 objetivos generarían casi que una revolución del empleo desde el mismo momento en que se anuncian, porque este tipo de empleo, se genera empleo y reactivación económica por 2 etapas. La primera etapa es, ¿verdad?, que ojalá eso hubiese estado iniciándose desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, ese tipo de proyectos. Desde el momento en que la obra empieza a construirse, eso ya por sí sola genera empleo y genera dinamización de la economía. Pero una vez que se termina de construir, ¿verdad? La otra etapa de generación de empleo es obviamente ya por la explotación de todos los proyectos ya una vez ejecutándose, ¿verdad? Okay. Don Fernando, voy a preguntarle sobre sus posibles contrincantes, que yo creo que los tengo particularmente claros. ¿Qué piensa de Carlos Ricardo Benavides y por qué deberían de votar por usted y no por Carlos Ricardo? Bueno, mire, porque Carlos Ricardo yo en lo particular, digamos, desde el punto de vista político, yo fui muy crítico y he sido muy crítico con él, y lo digo abiertamente en el sentido de que él de alguna forma prohijó, digamos, un modelo, o no tanto un modelo, porque no me refiero, no es un modelo, en realidad es decisiones, prohijó decisiones que van a contravía totalmente de lo que precisamente yo estaba planteando, ¿verdad? Como esto que le planteé en materia y que yo se los hice ver a ellos en forma escrita. Yo les dije, abiertamente les dije, miren, ustedes cuando el gobierno les plantee el paquetazo fiscal, ustedes lo que tienen que hacer es esta contrapropuesta, la que acabo de narrarle y no le quito más tiempo repitiéndola, ¿verdad? Digo, él hizo lo contrario, o sea, lo que hizo fue simplemente tomar el paquete y no solo acogerlo, sino incluso liderarlo, ¿verdad? Entonces, por eso creo que mis tesis son las correctas y no las de él. Don Guillermo Constenla, ¿por qué la gente debería votar por usted y no por Guillermo Constenla? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, yo
la respuesta de por qué no deberían votar por don Guillermo y sí por mí es un poco la misma que yo le podría decir en relación a otros candidatos. Bueno, porque yo considero que yo tengo la mejor, no solo la mejor propuesta de desarrollo para el país, sino que yo represento algo que es fundamental, Randall, en todo partido político, que es el cambio generacional. Okay. El cambio, la renovación partidaria junto con la nueva propuesta de desarrollo que también tiene que ser renovadora, ¿verdad? Entonces, eso se lo podría también, eso mismo se lo podría contestar para don Guillermo, se lo podría contestar, no sé si finalmente, porque usted sabe que en esto hay mucho rumor y rumores van y rumores vienen, pero lo mismo se lo podría contestar en el caso de que me pregunte por don Antonio, por don José María Figueres. O sea, yo represento no solo una profunda convicción de cambio, sino la certeza de que mis propuestas y mis objetivos para sacar a este país son las correctas. Por don Guillermo no, porque usted es un nuevo liderazgo y don Guillermo es un liderazgo tradicional de liberación. Digamos que lo que le estoy diciendo es esencialmente, le repito lo que le dije, todos los partidos necesitan obligatoriamente recambios generacionales, ¿verdad? Nueva sangre, el partido que se mantiene bajo el esquema de los liderazgos de siempre y permanentes es un partido que no tendrá obviamente el remozamiento. Eso es como pretender, ¿verdad? Porque en esto que las organizaciones se mantengan siempre con las mismas personas. Las organizaciones son las personas, y si las personas también, si no hay una renovación tanto de las personas como de las ideas, porque tampoco viene que aquí está algo importantísimo, Randall, aquí no tiene ningún sentido hacer un cambio de personas en el tanto no haya cambio de ideas, no haya renovación de las ideas. Las ideas tienen que ser renovadas también, y yo represento la renovación de las ideas, porque además también represento la renovación de los liderazgos. Ok, espero que no me lo repita, ya me quedó claro que aplica para don Antonio y para don José María, pero podría buscar otra diferenciación. Pero ¿por qué la gente debería votar por usted y no por Antonio Álvarez? Bueno, pero ¿por qué no podría? Si ya le ya se lo valí para don Antonio, me queda claro que es lo mismo, pero búsqueme otro argumento. Bueno, podrán haber otros argumentos, pero ese, Randall, es el esencial. Creo que el esencial es ese, ¿verdad? Ok, pero ahora hizo una crítica velada al puro inicio, y velada digo porque no dijo el nombre de don Antonio, de que usted sí ha permanecido siempre en Liberación Nacional. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podría encontrarle a don Antonio es haber sido de Liberación. Bueno, eso, por supuesto que de alguna forma, digamos... Hombre, hasta lo ayudé a buscar un argumento. No es consecuente, pero bueno, digamos que ese no sería el argumento principal, pero por supuesto que no es consecuente. Aunque el argumento principal es que es un líder añejo de Liberación. Eso es incoherencia, pero te voy a decir una cosa, Randall, vamos a ver, una cosa es jugar por oportunismo, yéndose y viniendo, y otra cosa es el sentido de apertura, y aquí quiero aclarar algo. Yo sí creo que Liberación tiene que valorar la posibilidad de tener una apertura eventualmente con otras fuerzas para ganar las elecciones del 2022. Pero bueno, eso es un debate que tendrá que eventualmente verse en el partido. Pero usted quiere una coalición, usted. No necesariamente estoy diciendo que quiero una coalición, pero no estoy cerrado a ella. Me han preguntado ya el tema y voy a responder lo mismo que ya he contestado. No estoy cerrado a esa posibilidad, que es algo que hasta donde entiendo están cerrados todos los demás candidatos, y eso me parece muy peligroso, porque Liberación, eso sí es soberbia política. O sea, Liberación tiene que tener la humildad de entender que no tiene por qué tener una concepción, y se lo dice alguien que ha sido un leal militante del partido. O sea, aquí que a mí nadie me puede... Me sorprende, ese es un rasgo diferenciador suyo, decirme, yo sí puedo ir a una coalición con Liberación, no tengo problema. Eventualmente, y aquí que no me salgan a mí que es que yo no soy, yo estoy... que no soy leal con el partido, porque si tal vez, no sé, me parece que soy de los candidatos que me he mantenido totalmente firme en la convicción liberacionista, pero eso no me debe quitar la humildad de entender que si llego a ser candidato de Liberación tiene que valorar esa posibilidad, al menos valorarla.
Ok, usted no está cerrado a esa idea, pero entonces, en el caso de don Antonio, ¿por qué es un liderazgo añejo? Porque es oportunista y porque es inconsecuente. Eso me quedó su respuesta. Bueno, eso es una interpretación que usted hace. No, esas son las palabras que usted usó. No, yo lo que digo, lo que me parece que, bueno, hay una actitud oportunista en estarse saliendo y entrando al partido. Eso bueno, sí, eso la actitud es. ¿Cómo se le llama ahora, a la gente que tiene una actitud oportunista? Bueno, a veces las personas pueden caer en tentaciones y no necesariamente ser la característica, o sea, yo no, de la persona, o sea, yo no querría hacer ataques o señalamientos, juzgar. Mire, el que juzga, Randall, como hay un dicho que dice, no juzgue si no quiere ser juzgado. Entonces, en eso hay que ser cuidadoso de decir, bueno, una persona puede haber tenido una actitud oportunista, ¿verdad? Eso no quiere decir que ella sea como tal, pero, ya eso lo caracteriza. No rasgo de su está bien, pero si se metió en esto, tendrá que ser juzgado, don Fernando. En el caso de José María Figueres, a ver, ¿por qué deberían de votar por usted y no por José María Figueres? Ya tengo un elemento, porque es un líder añejo que usted también me dijo que aplicaba a él, pero ¿por qué más? Ese término lo está utilizando usted, porque me parece que es un término un poco peyorativo hablar de añejo, pero sí, yo no me atrevería a decir que es porque es gente añeja, no, me atrevería a decir que es porque yo represento la renovación del partido, y evidentemente eso es algo evidente, ¿verdad? Que me parece que don José María no representa ninguna renovación, y otra cosa, y es que lo que dio, lo dio. O sea, lo que en su momento le tocó aportar, lo aportó, ¿verdad? Con sus tintes y sus matices, ¿verdad? Utilizando el término del programa, los matices, y me parece que es hora de que las organizaciones necesariamente para sobrevivir tienen que renovarse. Si nosotros insistimos en una concepción de reciclamiento, ¿verdad? de la política, me parece que estamos, por el contrario, renunciando a la posibilidad de la renovación. ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por Roberto Thompson? Bueno, no sé, repito, no sé si don Roberto, entiendo que no ha anunciado. Me parece que Roberto, podría yo decirle lo siguiente, en el caso de don Roberto, que es algo que no es nuevo, yo lo he dicho, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo que lo dije de Carlos Ricardo, y se lo voy a narrar con una anécdota. Mire, cuando en el año 2018 Roberto y Carlos Ricardo de diputados se descubre el hueco fiscal, Randa, salimos dos personajes, uno llamado Jorge Patoni, presidente del Partido Liberación Nacional, y su servidor, secretario general, y salimos indicando por una decisión del Comité Ejecutivo, un acuerdo tomado por el Ejecutivo, de que indudablemente la ministra de Hacienda entonces debía irse. Era inconcebible esa situación, que por cierto, para verdad es el tiempo, lo repitieron después la Procuraduría la Procuraduría, ¿verdad? Lo repitió y nos dio la razón. ¿Qué pasó en esa ocasión? De que se nos vinieron Carlos Ricardo y don Roberto Thompson como leones, ¿verdad? Porque esa es la palabra, además, con una absoluta indisciplina partidaria, diciéndonos que cómo era posible que nosotros, pidiéramos la renuncia de la ministra, o sea, defendiendo una actuación de ese calibre. A mí me parece que una situación de esas lo que refleja es una forma de hacer política que me parece que es una forma que es totalmente equivocada. Y ahí le doy un ejemplo de por qué. Por suavecitos con el PAC. Por suavecitos con el PAC. Por suavecitos. No, más que suavecitos. No, peor, Randall. Es que más que suavecitos. O sea, absolutamente plegados. Incluso de alguna forma, yo diría que violentando, ¿verdad? Y transgrediendo el deber constitucional para el cual ellos habían sido electos, y democrático, más que constitucional, el deber de la democracia por el cual ellos fueron ahí nombrados, que era ser diputados de oposición. Por supuesto que usted me puede decir, no, pero una oposición responsable, claro, pero es que ¿cómo va a ser oposición responsable prohijar lo que en ese momento ellos prohijaron? Entonces, desde esa perspectiva... Por indisciplinados y plegados, por eso deberían votar por usted y no por don Roberto ni por don Carlos Ricardo. Ya, en ese caso, yo sí estoy debo reconocer que en esa actuaron ahí,
actuaron con total indisciplina partidaria. Me falta alguno de Liberación Nacional. Sí, don Claudio Alpizar. ¿Por qué la gente debería votar? Dos me faltan, don Claudio y don Gerardo. ¿Por qué la gente debería, y tengo que ir a corte, así que vamos en respuesta corta, ¿por qué deberían votar por usted y no por don Claudio? Bueno, mire, don Claudio, buen amigo, don Claudio Alpizar, tengo muy buena opinión de Claudio, igual que de don Gerardo Corrales, ¿verdad? Tal vez yo diría que, les repito, en el caso de ellos, yo me atrevería a afirmar que yo no señalaría ningún tipo de crítica hacia ellos. Yo lo que repito es que yo debo o sea, deberían votar por pero porque usted es mejor que don Claudio, por ejemplo. Porque mi propuesta es mejor. Mi propuesta mi plan de acción en un gobierno es mejor, igual que con el caso de don Gerardo. O sea, yo no en este caso no. ¿En qué es mejor? O sea, yo no busco que usted los critique en lo personal. No quiero que me diga, bueno, es que uno habla mucho y el otro ronca. No es eso. Estamos hablando de política. ¿Por qué votaría yo por usted si estuviera si yo estuviera vinculado a Liberación? ¿Por qué votaría por usted y no por Claudio? Bueno, porque mi propuesta es una propuesta que tiene, digamos, una mayor calado, y que al tener mayor calado en relación a la propuesta de ellos, es una propuesta que sí va a sacar a este país. Es incompleta la propuesta de Claudio. De hecho, yo en el caso de Claudio no la conozco como tal, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo sabe que su propuesta es mejor? Si no la conoce, la otra. Porque yo porque yo soy el que he venido desarrollando una propuesta de gran calado. Lo que yo le he oído a otros candidatos, lo que yo le he venido oyendo a otros precandidatos, no tiene las dimensiones de grandeza, digamos, que es lo que yo estoy proponiendo. Y esencialmente, ¿verdad? Porque la respuesta tiene que ser concreta. Esencialmente esa sería la razón, no solo con ellos dos, sino en relación con los demás precandidatos. Con Gerardo también, si yo le digo, ¿por qué voto por usted y no por Gerardo Corrales? Es la misma respuesta, correcto. Porque su propuesta es de mejor calado que la de Gerardo Corrales también. De mayor calado, ¿verdad? Porque en otras áreas ellos pueden tener propuestas buenas. No estoy diciendo que las de ellos necesariamente sean malas. Lo que estoy diciendo es que son de mayor calado. O sea, tienen mayor impacto las suyas. Mayor impacto en el desarrollo, ¿verdad? ¿Y usted conoce las propuestas de don Gerardo? ¿Es así? Sí, lo he escuchado, sí, pero me parece que las propuestas mías, y estoy convencido de que las propuestas mías son de mayor calado. Estoy totalmente convencido de eso. O sea, yo estoy planteando seria y sinceramente los fundamentos y las bases de una Costa Rica grande. De eso yo no se lo he oído o he escuchado, y sobre todo tampoco, o sea, en mi caso yo lo he expuesto paso por paso a través de los meses y de las semanas, de diferentes formas, no solo en forma escrita, no solo a través de libros, de propuestas, sino incluso a través de pronunciamientos públicos en videos, en donde yo he venido explicando paso por paso cada una de mis propuestas. Mis propuestas son de mayor calado, son de mayor impacto, como usted lo indica, y por lo tanto son mejores propuestas. Desde esa perspectiva, o resolverían de mejor forma nuestro problema de desarrollo, que es al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que, por lo que tenemos que luchar. O sea, nosotros por lo que tenemos que luchar esencialmente es por dinamizar ni siquiera la economía, dinamizar el desarrollo, ¿verdad? Que es un concepto más amplio que simplemente dinamizar la economía. Usted puede dinamizar la economía de alguna forma temporalmente con algún tipo de fórmula económica, o con una pequeña decisión puede dinamizar una economía temporalmente, pero dinamizar a largo plazo el desarrollo no. Dinamizar a largo plazo el desarrollo solo con medidas como las que yo he venido proponiendo, o decisiones, más que medidas, decisiones. Okay. Don Fernando, permítame ir a una pausa comercial que no la había hecho y regresamos. Le doy el minuto de cierre para que usted le diga a los liberacionistas por qué votar por usted, y
escoge la canción para cerrar el programa. Permítame, son las 3:25. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. ¿Cómo puedo invertir y hacer crecer mis ahorros? En el mercado. Tarde con 30 minutos. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero voy a darle a don Fernando el minuto que le prometí para que le cuente a los liberacionistas por qué deberían de escogerlo primero como candidato presidencial, don Fernando. Sí, bueno, lo primero es porque mi propuesta es la mejor, eso sí, eso es mi convicción. Estoy absolutamente convencido, de lo contrario, no tendría liderazgo si no fuera así. Que mi propuesta de los 7 objetivos para dinamizar el desarrollo de la Costa Rica Grande es la mejor propuesta a lo interno del Partido Liberación Nacional y será la mejor propuesta en el país de todos los candidatos. Eso en segundo término, porque yo represento un ideal renovador y de alguna manera voy a luchar firmemente en el partido por ello. Y en un minuto eso es lo que puedo afirmar. Yo tengo el mejor, Randall, la mejor propuesta, la propuesta de mayor calado, la propuesta que sienta los fundamentos de una Costa Rica nueva de desarrollo, de un desarrollo dinámico. Esa propuesta es la mejor y además indudablemente un liderazgo renovador a lo interno de Liberación Nacional. Don Fernando, le agradezco el tiempo, la entrevista. Estoy seguro que hablaremos otra vez antes de la convención interna de Liberación Nacional y estoy seguro que desarrollaremos debates, así es que nos volveremos a ver, pero disfruté mucho la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Randall. ¿Qué canción escogió para irnos? Mire, hay una canción muy bonita que sacó nueva de Ricardo Montaner con Los Hijos, que se llama, creo que Amén o algo así. Me parece que es Amén, entonces esa me gustaría si Ricky la... y Mau. ¿Se llaman Los Hijos? Creo que sí. Ah, ok, sí. Me disfruto mucho a ese cantautor, entiendo que él es cantautor, Ricardo Montaner. Sí. Así que esa me gustaría que me complazca con ella. Amén. Amén, creo que sí, así se llama. No estoy seguro, pero me parece que es así. Ok, deme un segundo. Ricardo para... con sus hijos. Ricardo Montaner con sus hijos. Deme un segundo para buscar si se llama así. Amén, es Ricardo Montaner. Vamos a ver si se llama así. Sí, es Ricardo Montaner, Mau y Ricky. A ver si pegue los nombres. No bueno. Eso. Eva Luna, que es la hija, y Camilo, que es el esposo de la hija. Ok. Muy bonita. A usted las gracias. Un abrazo. Que le vaya muy bien. Amén. Es la canción que despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.